Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En estos momentos vamos a reaccionar a otra parte del video del pastor Ubierna. ¿Qué día se reunían los primeros cristianos? Así que no te muevas, quédate que vamos a responder en este segmento Derrumbando Mentiras. En cuarto lugar, es importante mencionar que en el Nuevo Testamento los cristianos empezaron a congregarse, a juntarse, no los días sábados, sino los días domingo, como una invocación, como un recordatorio, como una celebración por el día de la resurrección de Jesús. Bien, vamos con el primer pause y vamos a intentar explicar lo que dice el pastor. Él menciona que el motivo por el cual se reunían los cristianos en domingo fue por conmemorar la resurrección de Cristo. Sin embargo, no hay ningún versículo explícito ni tampoco implícito que enseñe tal cosa. En realidad, cuando nosotros vemos que los cristianos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, se reunían los sábados, derrumba todo este argumento de decir y afirmar que los cristianos se reunían por conmemorar la resurrección de Cristo. Jesús en ningún momento mandó a que se reuniesen ni tampoco a que santificasen el primer día de la semana en memoria de su resurrección. Un detalle bastante importante es que ni bien muere Cristo, que fue un día viernes, lo primero que hace su madre es observar el día de reposo. Ese es un detalle que no puede pasar desapercibido. Todo lo contrario, debemos centrarnos en esos pequeños detalles porque esos detalles nos dicen mucho. Entonces, el domingo no era ninguna conmemoración de la resurrección de Cristo porque simplemente la Biblia no lo enseña. Pero sigamos viendo el video. Jesús, como todos sabemos, resucitó un día domingo. La Biblia dice que cuando las mujeres fueron el domingo en la mañana para buscar el cuerpo de Jesús, Jesús ya no estaba en el sepulcro. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice, estaba en el Espíritu yo en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Parece que para el auditorio al que Juan le está escribiendo el libro de Apocalipsis, sabían cuál era el día del Señor. El día del Señor era el domingo porque para ese entonces los cristianos se reunían, se congregaban para adorar a Dios, nada más y nada menos que el día domingo. Bien, aquí vamos a pausar el video porque él menciona un detalle bastante interesante. Apocalipsis 1:10, donde Juan, al escribir Apocalipsis, decía que se encontraba en el día del Señor. El día del Señor puede tener dos connotaciones: el día del Señor en cuanto al juicio o el día del Señor en cuanto al día de observancia. Judío de judíos era Juan, nutrido con la cultura judía. Para él, ¿cuál era el día del Señor? Pues definitivamente era el sábado. No omitamos que el autor era hebreo. Aparte de ello, la misma Biblia nos responde. En Mateo capítulo 12, versículo 8, nos dice que Jesucristo mismo afirma que Él es el Señor del día sábado. Por lo tanto, es fácil llegar a concluir de que Cristo es el Señor del día de reposo y el día sábado es su día. Sin embargo, aquí vale también hacer hincapié en que la Biblia jamás menciona el día domingo o cualquier otro día de la semana que sea su día como día del Señor. Entonces, podemos ver que este argumento también se termina por caer porque la Biblia dice otra cosa que el pastor afirma. ¿Qué dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, el versículo 7? Presta mucha atención, ¿eh? Y acá que no te confundas ni te confundan. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana para ti? El primer día de la semana es, sin lugar a dudas, el día domingo. El lunes es el primer día laboral o laborable, pero el primer día de la semana es el domingo. No tienes más que mirar un calendario o un almanaque para darte cuenta de eso. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Partir el pan es una referencia a la Santa Cena que nosotros celebramos en nuestras iglesias. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta el mediodía. Hay otro versículo que podemos leer en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios. Vamos a dejarlo ahí. No da muchas referencias, simplemente lo lee. Y hasta lo lee mal porque él dice hasta el mediodía. Pues la versión correcta es hasta la medianoche. Ahora, el problema es cuando nosotros leemos por leer, sí, notar esos detalles, como les mencionaba antes, esos pequeños detalles que nos pueden dar la luz que nosotros necesitamos. El versículo 7 dice efectivamente, y el primer día de la semana, reunidos, dice, para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y aquí viene el motivo por el cual Pablo estaba allí.
habiendo de salir al día siguiente. Ahora, un detalle interesante es que Lucas estaba escribiendo bajo el cómputo judío. Significa que el primer día de la semana no empieza a las 12 como Roma lo enseñó en ese momento, sino que, según la Biblia, el día empieza a la puesta de sol. En pocas palabras, lo que estaba pasando allí era que a la puesta del sol del sábado, es decir, sábado de noche, esa porción oscura del sábado de noche ya es domingo, Pablo se había quedado porque tenía que salir al día siguiente, es decir, domingo por la mañana. Entonces, ¿qué es lo que había pasado ayer? En primer lugar, nosotros no podemos hacer que la Biblia diga algo que no es, ¿sí? Ellos no estaban reunidos para conmemorar la muerte de Cristo. El pastor claramente dice, ¿no? Que ellos se reunían para conmemorar la muerte de Cristo. Sin embargo, eh, el versículo no lo dice. El versículo dice que estaban reunidos porque Pablo iba a partir al día siguiente. Entonces, es por eso que ellos guardaron el sábado de forma normal. Al acabar a la puesta de sol, la reunión, dice justamente, alargaron hasta la medianoche. Nosotros sabemos que algo que se alarga, la expresión alargar algo, significa que nosotros extendemos un tiempo de algo que ya había empezado. Por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, el tiempo extra se les llama alargue, ¿verdad? Después de los 90 minutos puede haber un alargue de tiempos extras. Pues algo así era lo que nos estaba diciendo Lucas. Luego de la reunión, que por lo general se hacían los sábados, se alargó el discurso hasta la medianoche, es decir, 6 horas más aproximadamente. ¿Por qué motivo se alargó? Porque Pablo iba a salir al día siguiente, es decir, la gente allí quería aprovechar a Pablo, ya que Pablo por lo general no paraba mucho tiempo con las iglesias debido a la labor misionera. Entonces, hermanos queridos, no tratemos de hacer que la Biblia diga algo que simplemente no lo dice. Solamente el motivo por el cual ellos se reunieron era porque Pablo iba a partir al día siguiente y no por ninguna conmemoración. Ahora de repente tú puedes decirme, pero hermano, también se reunieron para partir el pan. Y efectivamente, pero no había un día específico para celebrar la Santa Cena. Recordemos que Jesús no celebró un domingo la Santa Cena, por lo que en este caso nosotros solamente debemos de centrarnos en el motivo. Y el motivo se encuentra en el versículo 7 y alargó el discurso habiendo de salir al día siguiente. Ese era el motivo por el cual se reunieron en el primer día de la semana. Pero sigamos. En el capítulo 16, el versículo 2, dice, cada primer día de la semana, otra vez, ¿cuál es el primer día de la semana? El día domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Mire, está hablando del día que se iban a recoger las ofrendas. No habla de sábado, habla del primer día de la semana, es decir, el día domingo. Guárdelo, dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. A ver, cuando Y otro error, yo no entiendo, el tema claramente está en que no leemos con paciencia, no leemos orando de repente y tampoco escudriñamos. Este versículo ya lo hemos analizado anteriormente con otro pastor, sí, Armando Alducín para ser más exactos, y él caía en el mismo error. Miren, aquí en pantalla está claramente, cada primer día de la semana dice, cada uno de ustedes, ¿ve? Y está hablando de forma individual, no está hablando en grupo, ¿ah? No está diciendo la iglesia, está diciendo cada uno de ustedes ponga aparte algo, ponga aparte algo según haya prosperado y guárdelo. ¿Saben qué? Nosotros los adventistas en la semana hacemos eso. Para nosotros dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, lo que hacemos en la semana es apartar y guardarlo y esperar el día sábado para entregarlo. Un detalle que el versículo aquí nos está mencionando es que Pablo no dice para cuando yo llegue ese mismo día. Es tan fácil analizar la escritura en base a lo que dice y no forzar a decir algo que no es. Para el pastor, claramente dice que Pablo iba a llegar en ese mismo día. Yo no veo esa expresión. Dice para cuando yo llegue. La pregunta es, ¿cuándo estaría llegando Pablo? No se sabe. El versículo no lo dice. Y suponer que es el primer día de la semana es simplemente una conjetura sin sustento, sin fundamento bíblico. Aparte de ello, como mencionamos, no están hablando de que en una reunión donde la iglesia pone sus diezmos y sus ofrendas, ¿no? Él dice, cada uno de ustedes, es decir, de forma individual, en sus espacios, en sus casas o donde estén, dice claramente, aparten y guarden, aparten y guarden. Esa no es una evidencia. Ahora,
Es interesante notar que el pastor mismo dijo de que las reuniones en el día domingo eran por motivo de la resurrección de Cristo. Hemos visto que en Hechos 27 la reunión no es por motivo de la resurrección de Cristo. El capítulo entero no lo menciona. Primera de Corintios 16 tampoco menciona que ellos estaban reuniendo por la resurrección de Cristo. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál era el día que los apóstoles enseñaban? El primer día de la semana. ¿Cuál era el día que partían el pan, es decir, participaban de la Santa Cena? El primer día de la semana. ¿Cuándo era el día que se recogían las ofrendas? El primer día de la semana. La pregunta que cae por su propio peso es, ¿cuál era ese primer día de la semana? El día domingo. Los cristianos en el Nuevo Testamento se reunían definitivamente el día domingo. Algunos quieren... Y él mismo se responde algo que, citando versículos fuera de ese contexto, o como diría Pablo, o como diría Pedro, mejor dicho, ¿no? Que los indoctos e inconstantes tuercen. Hemos visto que el motivo por el cual se reunieron ese primer día de la semana era porque Pablo iba a partir al día siguiente. En Corintios 16 hemos visto que no hay ningún motivo de reunión, ni siquiera se dice que hay reunión, solamente era apartar y guardar. Esa era la orden para que cuando él llegase recogiera las ofrendas. Ahora, ¿qué día ellos enseñaban? Pues si él quiere versículos claros, vamos a darle versículos claros. Y lo mencionamos anteriormente, Hechos capítulo 13, versículos 44 y 45, porque todo el capítulo habla de las reuniones. Pero miren lo que dice. Am, Desde el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, estaban en Antioquía, los gentiles, no fueron los judíos, los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé habían dado un sermón el día de reposo en una sinagoga donde estaban presentes tanto judíos como gentiles. Hubiese sido una oportunidad maravillosa para Pablo decir que el día sábado estaba anulado y que ahora lo guardaran el día domingo. O mejor aún, mire lo que sigue diciendo. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Aquí se nota claramente el ciclo de las reuniones. Porque si fuese sido un domingo, la Biblia misma nos diría, y al día siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso diría el versículo. Si es que el domingo tuviese una pizca de santidad. Sin embargo, la Biblia es clara, y al siguiente día de reposo, es decir, no deja una pizca de duda para comprender que el ciclo de reuniones era cada sábado. Por eso decía, sábado se juntaron Pablo y Bernabé, salieron de la congregación y les pidieron que al día siguiente, perdón, al sábado siguiente, se volvieran a predicar estas cosas. Tuvo 2 sábados Pablo para predicarles. Tuvo una semana, de sábado a sábado, prácticamente hay 8 días. Y en esos 8 días no se registra que Pablo haya hablado de algún cambio del día de reposo. Si este tema era tan importante, si el domingo era tan importante, ¿por qué no lo mencionó? Pues es algo que ni el pastor Vierna, ni ningún otro pastor, ni ninguna otra persona que guarda el domingo lo va a responder. Pero vamos a ver lo que dice la última parte. Atribuir a algún personaje romano y algún momento de la historia en el que se cambió un día para otro, pero eso no es cierto, eso no es correcto. No hay más que leer con inocencia de ojo el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta que lo que dice la palabra es muy claro. Los cristianos, como les dije, han traducido el día de descanso como el día del Señor. Y el día del Señor no era otra cosa que el día de la resurrección, es decir, el día domingo. Bueno, y aquí termina el video, ¿no? En realidad, eh, por lo general, los mismos argumentos que todos los pastores y hermanos que guardan el domingo o que consideran que todos los días son santos van a dar siempre, ¿no? Hechos 20, Colosenses 2, que ya hemos analizado, Primera de Corintios, y bueno, no ha sacado, por ejemplo, Romanos 14, u otros versículos que aparentemente anulan el sábado, pero si nosotros los leemos pausadamente, y no hay necesidad de saber griego o hebreo eh, al máximo, ¿no? Es decir, no hay que ser eruditos en estas materias para entender estos versículos, porque gracias a Dios nos ha escrito la Biblia de una forma tan clara y tan sencilla que solo aquel que se humilla y pide dirección del Espíritu Santo va a poder comprender. Entonces, ¿qué día se reunían los primeros cristianos? Él nos mostró un versículo tal cual yo lo mostré. Comparen, Primera de Corintios 16, comparen Hechos 27, compárenlo con Hechos 13, del 42 al 45. Realmente, cuando se reunían, creo que la evidencia habla por sí sola. Así que si te gustó este video, esperemos que puedas comentar allí
hacer tus preguntas, de repente tus críticas constructivas o destructivas. Todos los comentarios son bienvenidos y te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal arroba séptimo 1844, donde vas a poder encontrar temas que nos ayuden a nosotros a poder defender en cierta medida, ¿no? Las verdades que las personas desconocen, ¿no? Y sobre todo muchos cristianos sinceros que hoy no tienen todavía la bendición de guardar el día de reposo. Así que te mando un abrazo desde aquí y no te olvides, suscríbete para mayor información. Que Dios te bendiga.